Buenos días muchachos, bienvenidos a su primera clase de análisis de datos cualitativo. El día de hoy, a través de este video, me propongo resumir un poco algunos de los conceptos más importantes de la introducción al paradigma y que tienen que ver con el conocimiento de cómo llegamos a lo que es el paradigma cualitativo. Voy a proponerme un poco ir enlazando toda esta construcción con lo que tiene que ver con la psicología, que es la ciencia que a nosotros nos interesa, porque realmente el paradigma cualitativo no surgió como tal en la psicología, sin embargo, pues amparó a nuestra ciencia, entre otros conceptos. Muy bien, a ver, si tenemos que comenzar hablando del paradigma cualitativo, tenemos que decir que el paradigma cualitativo se ascribe al paradigma pospositivista. Primero tenemos que hablar entonces de lo que es un paradigma, y entendemos el paradigma como un conjunto de ideas, de creencias y de estilos a través de los cuales se interpreta el mundo y se dan directrices para hacer las cosas. Entonces, si nos vamos al paradigma científico, tenemos que una serie de ideas y concepciones acerca de cómo debe ser estudiado el mundo desde un método científico, siguiendo un rigor de objetividad, siguiendo una serie de pasos y métodos. Esto estaba escrito dentro de lo que era conocido como el paradigma positivista, que era el que estaba rigiendo todas las ciencias, que venía de las ciencias fácticas, la matemática, la biología, la física, que buscaban estandarizar la medición de diferentes elementos y objetos del mundo externo para darle una credibilidad. Esto, por supuesto, también se escribió a la psicología en este punto en que se creó nuestro primer laboratorio y la psicología pasa a ser una ciencia y deja de ser una construcción de la filosofía. Y a partir de ese punto pasamos a engrosar las ciencias que trabajaban bajo el paradigma positivista. Pero en algún punto, en un proceso de evolución que se da a principios del siglo XX, un poco aunado a las revoluciones sociales que se estaban generando, que por supuesto alteraron el curso del pensamiento de la sociedad, nos percatamos de que en este punto es necesario hacer una revisión de la forma como estábamos estudiando los objetos externos, porque si bien la física, la matemática o la biología tenían objetos específicos que estudiar, la psicología se enfrentaba al reto de que su objeto de estudio era en sí mismo la misma persona que estaba estudiando. Asimismo, se enfrentaba al reto de darse cuenta que a pesar de que el conductismo, por ejemplo, estaba enfrascado en estudiar solamente la conducta manifiesta, había una serie de elementos del individuo que no eran conductas manifiestas, pero que también podían ser sujetas a estudio y que generaban curiosidad para tratar de explicar cómo el individuo tomaba decisiones. A partir de esto y a partir de este movimiento social que se generó, surge entonces en las ciencias sociales la necesidad de hacer un rescate de la interpretación del ser humano desde su existencia y surge el pospositivismo. En muchos casos el positivismo y el pospositivismo parecen dos corrientes antagónicas, pero realmente podemos ver que el pospositivismo, es una evolución del mismo positivismo. Es una comprensión de que esos datos numéricos que el positivismo estaba empeñado en encontrar necesitaban una interpretación, necesitaban un poco de la cualidad, sobre todo para las ciencias sociales, porque entendimos que las ciencias sociales respondían a investigar fenómenos que literalmente atañían a cambios humanos, que estaban relacionados con el proceso de evolución, con la existencia, con la necesidad del sujeto de estar constantemente en la modificación y pariendo ideas. Y de esta forma entonces surge el paradigma pospositivista y llega la investigación cualitativa. La investigación cualitativa no nace en la psicología, nace en ciencias sociales como la antropología, como la cultura, como la politología, y a partir de allí comienza a construir métodos para estudiar al individuo como parte de un sistema, como parte de una sociedad. Todo esto surge como una revolución del pensamiento. El siglo XX fue una etapa de mucho cambio paradigmático. La ciencia cambió la manera como concebía al individuo y se hizo necesario plantearnos nuevas estrategias. Un poco de lo que es el movimiento feminista, por ejemplo, influye muchísimo dentro de los cambios sociales que dieron pie para el surgimiento del pospositivismo y con él del paradigma cualitativo. El feminismo se convirtió en una corriente de pensamiento y de investigación que no solamente proponía cambios para la sociedad, sino que también hacía un llamado a cambiar las estructuras de pensamiento y el paradigma que existía en ese entonces. Todos estos surgimientos de nuevos paradigmas dieron pie a formar lo que hoy en día es la cualitativa. Por eso la cualitativa es una ciencia subversiva, porque es una ciencia que nació de la necesidad de romper esquemas, que nació de la necesidad de cuestionarnos cómo estábamos entendiendo la ciencia. Esa necesidad de hacer ciencia objetiva, que más que buscar la objetividad, era una forma de objetivizar al individuo, objetivizar a todos los elementos. Fue un llamado y un alto a dejar de ver
a los seres humanos que estaban sujetos a estudio en las ciencias sociales como elementos estudiables como podía ser, no sé, las plantas en el caso de la biología o como podían ser los fenómenos cuánticos en la física. Fue un alto. Por eso yo creo que el paradigma cualitativo es tan representativo y de hecho esta es la razón por la que aunque no nace en la psicología, nos ampara a nosotros en esta ciencia. Porque nos recordó en la psicología lo importante que era no ver al sujeto simplemente como un elemento que sujeto a determinados estímulos podíamos estudiarlo, sino también como un individuo que tenía la capacidad de pensar ante esos estímulos, de evocar ideas, de generar recuerdos y de hacer estructuras de pensamiento. Un individuo que tenía toda la necesidad, el deseo y la posibilidad de cambiar y de construir en la medida de lo posible nuevos paradigmas. Así surge la cualitativa como una bandera de ciencia de investigación social. De hecho, la cualitativa siempre está identificada como parte de las ciencias sociales. Por eso es que en este caso nos ampara a nosotros en la psicología, por nuestro tenor social, en la investigación. Y por eso siempre será una ciencia que represente en muchos casos las minorías, porque la cualitativa entonces se fue a otro punto, dejó de centrarse en entender el fenómeno humano desde lo cuantificable y comenzó a buscar para comprender por qué era lo que era, por qué el individuo era como era, qué lo hacía ser como era. Se fue hacia lo existencial y por eso la cualitativa coquetea muchísimo con la filosofía, porque rescata conceptos muy existencialistas que habían sido dejados de lado cuando la ciencia fáctica entró y cuando el método científico se convirtió en el rigor de la psicología. Comenzamos entonces en una carrera en la cualitativa por comprender. Nos divorciamos de la intervención. La cualitativa no buscaba intervenir en el sujeto ni generar condiciones específicas para ver cómo actuaba en ellas. Más bien buscaba ir al campo a ver cómo el individuo actuaba en las condiciones que naturalmente los fenómenos sociales le propiciaban. La cualitativa entonces se esforzó por recoger información y conocer a esas personas, a esos individuos que hacían parte de los movimientos más importantes a nivel social del siglo XX. Movimientos de pensamiento, movimientos sociales, movimientos críticos que cambiaron la perspectiva del mundo. Es una forma de entender el mundo. Siempre le digo a los muchachos que la cualitativa, más que una forma de hacer ciencia o un paradigma para investigar, es una forma de concebir el mundo. Y por eso es tan importante pasearnos por esta introducción al paradigma, para entender cómo llegamos al punto de ver el mundo desde la cualitativa, de ver el mundo desde las cualidades, desde la comprensión más que desde la intervención, de ver el mundo desde la profundidad de su propia naturaleza. En la cualitativa no generamos condiciones para evaluar un sujeto. De hecho, no pensamos que lo evaluamos. Simplemente nos tomamos el tiempo de ir hacia su propio mundo y entender cómo opera dentro de esas condiciones, cómo lo que está ocurriendo a su alrededor lo hace a él y lo más importante, cómo él hace esas condiciones. Cada uno de nosotros es un representante representativo de una realidad. La realidad nos hace, pero nosotros también hacemos la realidad en la medida en que participamos de ella y somos actores activos del momento histórico que estamos viviendo. Así cada uno de nosotros tiene la capacidad de representar un momento de la historia. Entonces, por ejemplo, si yo deseo conocer un momento histórico importante en nuestro país, como el paro petrolero de 2002, puedo acercarme a un trabajador petrolero de esa época y escuchar su vivencia. A través de escuchar su propia vivencia como un actor participante de ese fenómeno, puedo conocer todo lo que circundaba este fenómeno. Puedo entender lo que significa ese momento histórico, ese fenómeno social, ese impacto cultural que fue para nuestro país. Así, de esta forma, se fue construyendo lo que era la manera de constituirse, de la cualitativa. Una ciencia muy natural, muy naturalista, mucho de la observación, mucho del individuo, incluso de involucrarse dentro de los fenómenos para poder comprenderlos a su mayor capacidad y a su totalidad. De esta forma nos casamos de nuevo con la filosofía, nos volvemos muy existencialistas totalmente. Hacemos cruces con elementos como la teoría crítica, que pertenece a la sociología, pero que es un punto importante porque da mucha episteme a nuestra ciencia. Y surge la naturaleza de la investigación cualitativa. ¿Cuál es nuestra naturaleza como investigación? Es una investigación y es un paradigma inductivo, es un paradigma no intervencionista, es un paradigma que cree en la observación naturalista,
es un paradigma honesto, es un paradigma que recrea los escenarios tal cual como los observa, que ocurren en el ambiente, perdón. Es un paradigma que no genera hipótesis. Aquí en la cualitativa no tenemos hipótesis antes de ir al campo. Por el contrario, nuestro momento en el campo es el que nos permite tejer posibles hipótesis y es ese proceso constante de invivir con el campo a través de las diferentes herramientas que iremos conociendo a lo largo de la materia, lo que nos permite descartar o afirmar determinadas hipótesis. Pero no es nuestra propia concepción del mundo la que nos lleva a creer que algo puede pasar como pasa. Es más bien el encuentro con el fenómeno que nos dice, hey, esto está ocurriendo de esta forma o de tal forma porque lo estoy viendo. La pregunta es, ¿por qué ocurre de esa forma? Y más importante aún, ¿para qué ocurre de esa forma? Por eso allí vemos un poco el cruce con el existencialismo. Si alguno de ustedes ha leído existencialismo en algún punto, se dará cuenta que el para qué es una pregunta netamente existencial, porque nos lleva a preguntarnos y a cuestionarnos la utilidad o la finalidad de determinadas cosas que hacemos, que somos y que vivimos. Y en la cualitativa siempre perseguimos mucho eso, el para qué de las cosas, el para qué de las cosas que están ocurriendo. Para nosotros no existe una concepción patológica del mundo. Y esto es un punto muy importante, porque estamos hablando de que estamos cruzando cualitativa en el mundo de la psicología clínica y bueno, puede parecer por un momento que en la cualitativa no hay espacio para la clínica, pero por supuesto que lo hay. De hecho, siempre he considerado que la clínica en sí es bastante cualitativa, porque es sumamente descriptiva y porque nosotros como clínicos siempre perseguimos comprender lo que está ocurriendo en el fenómeno patológico de la persona. Solo que a veces en el afán por entender la patología nos quedamos netamente en lo que significa la patología. Y la cualitativa entonces es la invitación a que más que quedarnos en la etiqueta de la patología, podamos avanzar hacia comprender lo que significa esa patología desde la propia vivencia de quien está inmersa en ella, porque la tiene y no la padece, porque además no creemos en los padecimientos, creemos que cada quien participa de alguna forma u otra dentro de sus propios fenómenos y tiene una historia que contar dentro de este fenómeno que está viviendo, como puede ser por ejemplo la patología. Así que esto es una manera bastante particular de verlo, en algunos momentos puede parecer abstracto quizás, pero es una cuestión, por eso les decía al principio del video, es una cuestión de entender cómo funciona la estructura desde adentro, de aprender a entender al sujeto más que como un elemento que puedo modificar y que puedo alterar con ciertas variables, que puedo intervenir. Puedo entenderlo más bien como un sujeto que está allí para contarme una historia y que muchas de las cosas que desde mi perspectiva puedo ver que son erróneas o equivocadas pueden ser vivencias importantes para esa persona y pueden mostrarme diferentes escenarios de mucho aprendizaje respecto a la propia historia de la persona y respecto a la mía propia incluso. Entonces aquí, lejos de ver la patología como una oportunidad de cambio o de intervención, podemos reconocer dentro de la patología la oportunidad de comprender cómo funciona, cómo está estructurada, para qué sirve, de qué manera esto es una ventana para entender cómo funciona esa persona y lo que esa persona representa de la sociedad. Parte de la naturaleza de la investigación cualitativa establece que un individuo es la ventana para conocer todo un sistema social. A través de uno de nosotros podemos conocer cómo funciona todo un sistema, desde nuestro sistema familiar, pasando por nuestra sociedad venezolana, pasando por nuestro grupo de género, pasando por nuestra identidad cultural, diferentes grupos a los que pertenecemos. Cada uno de nosotros representa un sistema y nosotros mismos somos uno complejo y lleno de significantes. El significante es una palabra clave dentro de la cualitativa y será una palabra que estaremos utilizando constantemente a lo largo de todo el semestre. Los significantes tienen que ver con esos elementos que nos constituyen como individuos, que forman parte de nuestras verdades, de nuestras vivencias, de nuestras historias, de lo que somos y de nuestra conserva. Y ese conjunto de significantes que nos hacen ser y nos hacen estructurar el mundo es lo que construye nuestro mundo de vida. El mundo de vida es un concepto muy bonito de Husserl, les invito a que lo investiguen, que tiene que ver con todas nuestras creencias, con nuestros paradigmas, con nuestra concepción del universo a partir de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido y de lo que creemos que es el mundo más adelante. Aquí también entra un concepto muy importante que forma parte de la naturaleza de la investigación cualitativa y tiene que ver con la episteme. La epistemología en sí misma es la ciencia que estudia el origen del conocimiento y una episteme es un conjunto de conocimientos, es un conjunto de creencias.
Para la cualitativa, la episteme, más que un conjunto de conocimientos que estén en los libros, representa cada individuo que forma parte del mundo. Cada uno de nosotros es una episteme, porque cada uno de nosotros está lleno de un conjunto de conocimientos, de creencias, de significantes, de maneras de orientar el mundo, de decisiones que tomar basadas en nuestra propia historia. A su vez, nosotros como grupo somos una episteme, porque una de las características fundamentales del episteme es que una episteme tiene su propio código lingüístico, tiene su propia red de significantes que constituyen el lenguaje que le permite comunicarse. Entonces, por ejemplo, nosotros en psicología constituimos una episteme, porque tenemos nuestras propias claves lingüísticas para entendernos en nuestros términos psicológicos, que no serían fácilmente entendibles, por ejemplo, para un estudiante de ingeniería. Entonces, estos términos que hacen que nosotros nos entendamos entre psicólogos, pero quizás no podamos usar los mismos para entendernos con la gente de ingeniería, hace que seamos una episteme. Así como los muchachos de ingeniería son otra, como los de comunicación son otra, y como incluso cada uno de nosotros constituye una episteme porque tiene sus propios códigos lingüísticos que solamente entiende consigo mismo. Entonces, fíjense cómo se va tejiendo una red, cómo se va construyendo todo un sistema, todo un proceso, toda esta episteme, todo este mundo de vida. Y el vehículo principal que construye la episteme, que construye al sujeto y de allí la sociedad de la que es parte, es el lenguaje. Por eso el principal instrumento siempre para la cualitativa y una de sus características principales es el énfasis en el lenguaje. La mejor manera de entender y comprender a una sociedad, a un momento histórico, a un fenómeno y a un individuo es el lenguaje, porque a través de él podemos descubrir cuáles son los significantes que hacen parte de ese episteme, que constituyen ese mundo de vida y que hacen del individuo lo que es y lo que será. Esto que les acabo de contar acá, en este ratito que tengo hablando con ustedes, es un resumen lo más condensado posible de lo que constituye la introducción al paradigma. Entonces, para resumir, tenemos que tener en cuenta que al entender la cualitativa, tenemos que pensar, uno, que está amparada bajo el paradigma postpositivista, que es una evolución del positivismo y que busca rescatar la interpretación y la comprensión de las cualidades más allá de lo cuantificable y estudiable por las ciencias fácticas. Lo segundo, que la naturaleza de la investigación cualitativa tiene mucho que ver con la filosofía y que rescata el para qué de las cosas. Se centra entonces en comprender para qué somos lo que somos y para qué vivimos lo que vivimos. Lo tercero tiene mucho que ver con la psicología porque se conecta desde el énfasis social de la psicología. La cualitativa nace en las ciencias sociales, pero nos ampara a nosotros por nuestro interés por comprender al sujeto como un individuo que participa en sociedad y que es parte y actor fundamental de los momentos sociales que están ocurriendo. De esta forma la sociedad lo hace y él hace a la sociedad. Tercero, es una ciencia netamente inductiva porque no genera hipótesis para ir al campo. Por el contrario, nosotros vamos al campo y a partir de allí entendemos y nos damos la oportunidad de observar qué fenómenos están ocurriendo para posteriormente ir hacia la comprensión. Número 5. Vemos el mundo a través del lenguaje y a través del lenguaje elaboramos y entendemos los significantes que construyen la episteme que el sujeto es. Número 6, es un estilo de ver la vida. No solamente es una forma de investigar y una forma de ver la ciencia, sino también una manera de entender al individuo. Y por eso tenemos que centrarnos en entender que las bases de la cualitativa es un movimiento y una revolución intelectual enorme que surge del siglo XX cuando se da la necesidad de cambiar los paradigmas de pensamiento y que surgieran nuevos paradigmas para entender al sujeto. Allí entran movimientos como el feminismo, como la teoría crítica, la politología y otros movimientos importantes. Número 7. Es crucial el lenguaje. El lenguaje es la clave y es lo más importante para entender el mundo cualitativo. Número 8. Cada uno de los individuos representa un momento histórico en sí mismo y a través de uno podemos conocer todo un fenómeno. Esto es un poquito el resumen de lo que nos tocaba para esta primera clase. Hay muchas cosas que se van escapando, pero trataré de hacer otros videos para que continuemos indagando acerca de eso. Hablaremos de la ciencia cualitativa como ciencia como tal, que la hace ciencia, un poco profundizar en cuál es la perspectiva para investigar y entender un poco mejor cómo se vislumbra la cualitativa en psicología. Por favor, dejen a partir de este video todas sus dudas y comentarios, ampliando incluso con la lectura que tuvieron o algún tipo de pregunta que puedan tener. Gracias.